¿Qué tal, compañeros? Muy buen día. Vamos con el siguiente capítulo que corresponde con ciertos tópicos de nutrición aplicada a la parte de aves comerciales. Este tema sí va a ser súper corto porque mucha de la información dentro al menos de estas diapositivas tiene que ver con zootecnia, pues y esto ya lo van a revisar en el capítulo correspondiente de la asignatura respectiva. ¿Listo? Así que sin profundizar más, vamos con lo siguiente. A ver, siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No sé, pues, qué es lo que opinan ustedes, pero recuerden, y si no lo sabían, les menciono que las aves evolucionaron de los reptiles, o si no, fíjense en la forma de las patas, particularmente de las patas del avestruz. ¿Listo? Resulta que la transición de reptiles a aves fue este individuo de aquí, el famoso Archaeopteryx o arcosaurio, ¿sí? Que podemos ver que tenía plumas, cola larga, incluso tenía dientes y dedos en las manos. ¿Listo? Y arcosaurio significa reptiles reinantes o dominantes, porque eran los superiores de esa época prehistórica en el Mesoico que terminó hace aproximadamente 65 millones de años. Ahora, con esto, y algo más. Terminó hace 65 millones de años el Mesoico, pero existió ya hace 150 millones de años atrás. Ahora, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Resulta que fue primero el huevo. ¿Por qué razón? Si ustedes recuerdan sus clases de embriología, podemos entender que el material genético no experimenta transformación durante la vida del animal, sino en etapa embrionaria. Entonces, la primera gallina definitivamente tuvo que haber salido de un embrión o de un huevo propiamente dicho. Como es lógico, este huevo debió haber tenido este ADN evolucionado para que dé lugar a la existencia de esta primera gallina. ¿Listo? Queda resuelto esa parte. Ahora, fuera de la parte introductoria, como información o fuentes de información en aves, al igual que en la parte de cerdos, tenemos todo ese ejemplo de plataformas, páginas web y demás que uno se puede registrar, que uno puede consultar información, bajarse revistas y demás. Todos esos de ahí abarcan una cantidad increíble de información en relación a producción avícola. Y si hablamos de nutrición, pues no le pierdan el hilo a este libro de famosos autores en nutrición avícola, el doctor Steve Leeson y del doctor Summers. Listo, el Commercial Poultry Nutrition. Ya es una edición bastante vieja, pero nos da unas buenas bases de nutrición aplicada a la parte de avicultura. Al igual que en la parte de cerdos, no le pierdan de vista a la información publicada en las casas genéticas, recordándoles que las dos casas genéticas que dominan el mercado de Ecuador son COP con su línea genética el COP 500 y la empresa Aviagen con su línea genética ROS 308 AP. ¿Listo? Al igual que en la parte de cerdos, pues el genoma de los pollos ya fue pues investigado y publicado hace varios años atrás, una herramienta bastante interesante dentro de la producción avícola. Sin embargo, al menos hasta el día de hoy, no se ha reportado la existencia de ni de pollos transgénicos o gallinas transgénicas o de aves editadas genéticamente, como sí ya lo estamos viendo en la parte de producción porcina. Y miren lo que ha hecho la mejora genética. Misma especie, no mismo pollo, misma especie, pollos de engorde, misma edad, mismo alimento. El pollo del 2023 contra el pollo de 1950. La imagen habla por sí sola. Y si a esta imagen nosotros le ponemos datos, miren ustedes las diferencias. FRC, Feed Conversion Ratio o índice de conversión alimenticia. 2,73 contra 1,36. Si nosotros restamos en puntos de conversión, hablamos de una diferencia de 137 puntos de mejora. ¿Sí? Y bueno, tienen más datos ahí para analizarlos. Y, a ver, permítanme un momento.
Listo, ya lo modificamos. Y nuevamente, mismo caso de la misma investigación anterior, pero a diferentes edades. ¿Listo? Aquí a una semana de edad, por acá como que aquí era 21 días y bueno, distintas edades y en las distintas edades nosotros ya vemos notorias diferencias. Y si hablamos en la faena, miren ustedes, esto parece una paloma, ¿sí? Miren el tamaño de la pechuga, o sea, absolutamente nada que ver a lo que tenemos al día de hoy. Recuerden, en la avicultura, en la industria avícola en general, no utilizamos hormonas. Todo esto que vemos en pantalla, especialmente esta última imagen de aquí, es resultado de la selección genética sumado a actualizados esquemas de nutrición, alimentación, manejo, alojamiento y también tecnología a nivel de granjas. ¿Listo? Por acá un trabajo interesante en donde miren ustedes, lo que vemos aquí es una balanza de impedancia de uso humano. Lo que están haciendo es tratando de aplicar la tecnología de esta impedancia que predice, en el caso de seres humanos, porcentaje de tejido magro, porcentaje de tejido muscular, contenido de agua, qué agua intracelular, agua, etcétera, de variables que nos da al respecto, ¿sí? Aplicar esta tecnología de impedancia que aplica conductividad eléctrica y tratar de aterrizarla a la parte de avicultura, que es algo que también ya se está trabajando y que termina siendo una herramienta más de la parte del mejoramiento genético en la industria avícola. ¿Listo? Dentro de Ecuador, como bien lo dijimos, tenemos estas dos líneas genéticas y si ustedes van a la parte de los manuales o de las guías nutricionales de estas casas genéticas, se toparán con la información que vemos en pantalla. Miren ustedes, a la izquierda, recomendaciones para pollos de engorde medianos y grandes, y acá a la derecha, especificaciones de nutrición para pollos de engorde mixtos, con un peso objetivo vivo de 2.5 a 3 kilos. Es decir que tanto ROS como también COF, dependiendo cuál sea el peso meta de mercado, puede utilizar diferentes programas nutricionales. Ahora, recuerden lo siguiente también, por ejemplo, tomando el dato de COF, si me centro en lisina, para la etapa de inicio, que es del día 0 al día 12 de edad, dice 1.26%. Recuerden que este valor es netamente densidad nutricional, densidad de lisina. Yo tengo que analizar y que verificar, oye, estos valores de densidad nutricional y energética, ¿sobre qué consumo fueron calculados? Porque como les dije en clases anteriores, yo puedo tener el mejor alimento del mundo, pero si el animal no se lo come, o no come la cantidad objetiva con la cual el nutricionista diseñó esa dieta, es lo mismo que nada, no va a expresar ese potencial genético. ¿Listo? Cuando vayamos a hacer formulaciones, no se trata de tomar directamente estos valores, vamos al software de formulación y formulamos. No, hay que hacer el procedimiento completo desde calcular los requerimientos absolutos, en este caso de lisina, en gramos de lisina por pollo por día. Luego, este valor lo relaciono con el consumo y de ahí determino la densidad de lisina y de los demás aminoácidos. ¿Ok? Muy importante que tengan en cuenta este procedimiento. ¿Listo? Bien, aquí en pantalla tenemos un resumen de diferentes líneas genéticas. Miren, aquí tenemos el COP 500, aquí tenemos un COP MX, que es otra variedad de la misma casa genética COP. Aquí tenemos un ROS 308, un ROS 308 AP, y aquí otra línea genética que todavía no tiene mayor presencia en nuestro país, que es Hubbard. Y diferentes características que yo puedo evaluar dentro de cada una de estas líneas genéticas, solamente para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y más detalles de esto, pues ya lo verán en la asignatura de producción avícola. Eso en cuanto a pollos de engorde. En la parte de gallinas de postura, las que predominan en el mercado ecuatoriano, recuerden, son Highline, Loman, ISA y H&N. ¿Hay muchas más? Claro que sí, hay muchas más líneas genéticas. Y de igual manera hay muchísima información que nosotros podemos consultar dentro de las diferentes páginas web de estas casas genéticas.
Queda al igual que en otros temas, información complementaria. Miren ustedes esta charla magistral, bases de la nutrición del pollo en la fase de preinicio. Se da muchísimo énfasis al preinicio o a la alimentación en los primeros días de edad, primeros 7, 8, 10 días de edad, en cuanto a la alimentación especializada, que debe tener tanto un pollito de engorde como también una pollita de reposición, que será una futura gallina de postura. ¿Listo? Por acá, por otro lado, nutrición y manejo de la ponedora de alto rendimiento, datos bastante interesantes que nosotros podemos consultar al respecto. En Ecuador tenemos el Día Nacional del Huevo y el Día Nacional de la Carne de Pollo. El Día Nacional del Huevo se celebra cada tercer viernes de marzo, para el caso del huevo de mesa. Y para el caso de la carne de pollo, se celebra el primer viernes de julio. ¿Listo? Esto fue realizado por gestión de lo que se conoce como CONAVE, cuyas siglas significan Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, y lo que busca es justamente incentivar al consumo, como también desmitificar este tipo de alimentos. ¿Listo? Tal cual como lo vemos aquí, un caso, una invitación de algunos años atrás para el Día Nacional del Pollo. Y por ahí, por estas fechas, suelen salir publicidades como las que vemos en pantalla, en buses, en televisión, en redes sociales y otras maneras de poder difundir este tipo de datos. Asimismo, publicidad engañosa que ya les habíamos explicado en algún momento. Sin hormonas ni alimentación transgénica. El sin hormonas está por demás. Bueno, ya le pusieron. Y el sin alimentación transgénica, pues yo no sé qué soya comerán estas gallinas de postura, si es que el 95% de la pasta de soya que se utiliza en Ecuador es de origen importado. Y esta pasta de soya viene de países como Estados Unidos, Argentina y Brasil. Y en todos estos países se produce soya transgénica. ¿Listo? Simple razonamiento. Al igual que la integración sí, la integración vertical de la porcicultura, tenemos una situación similar en la parte de la industria avícola, tanto para pollos de engorde como también para gallinas de postura. Aquí no lo está especificando, pero al igual que en la parte de cerdos de engorde, también tenemos un línea macho por el un lado y por el otro lado un línea hembra. El línea macho, su trabajo termina en los reproductores machos o esos gallos que se cruzarían con el producto final de la línea hembra, que sería las gallinas reproductoras. Tienen contacto sexual y obviamente están en galpones mucho más especializados que un galpón de pollos de engorde, para que justamente exista ese apareamiento y ese contacto sexual y puedan estos parents o estas reproductoras producir huevos fértiles que irían a incubadora, y de esos huevos fértiles nacerían estos pollos broiler. Miren ustedes el tiempo que toma desde que estamos con el pedigrí o líneas puras hasta llegar a la parte de pollos broiler o pollos de engorde. 3 a 4 años aproximadamente. Y miren ustedes cómo una hembra pedigrí o de raza pura o de línea pura puede producir 3 millones de pollos de engorde. ¿Sí? Aquí el potencial de replicación es muchísimo más grande que en la parte de cerdos o de producción porcina. Aquí les dejo una referencia importante que refiere a crecimiento, viabilidad y conversión alimenticia de pollos broiler del año 57 versus los pollos del 2001. Fíjense, de hace 25 años atrás. ¿Listo? Ahí está el resumen de lo que hicieron, pero tenemos aquí las fotografías. Día 42, 1957, día 42, 1977, día 42, año 2000. Notorias diferencias a lo largo del avance del tiempo. Fotografías de frente a los 55 días de edad. Notorias diferencias también.
y en tamaño de pechuga, definitivamente. ¿Sí? Tenemos claras diferencias. Los datos hablan por sí solos. Acá otro artículo donde hacen la comparativa asimismo de diferentes líneas genéticas de hace años atrás y cómo han ido evolucionando en el tiempo. ¿Listo? Bien, lo que observamos ya a continuación es bastante información de zootecnia. Esa no la vamos a tomar en cuenta. Bien, dice atrofia de páncreas. Pollitos con frío en edades iniciales este, pueden sufrir atrofia pancreática. ¿Por qué razón? Recuerden que las enzimas y obviamente los jugos digestivos que forman, en donde las enzimas forman parte de ellos, terminan siendo sustrato dependientes. ¿Qué pasa si no hay consumo de alimento? No hay sustrato. Y si no hay sustrato, no hay secreción pancreática. Entonces, lo que no se utiliza se atrofia. ¿Sí? Tal cual como vemos aquí. Hay una falta de estímulo en los receptores de la colecistoquinina y secretina, provocando una atrofia pancreática por falta de alimento. Por eso es que cuando tenemos pollitos que están llegando a granja, luego de haber nacido, ¿sí? Si esa granja no tiene las condiciones adecuadas de temperatura y hay frío, ¿qué va a pasar? El pollo no va a comer. Y vamos a identificar o determinar atrofia a nivel del páncreas de estos animales. ¿Cuándo más hay atrofia? Cuando utilizamos mala calidad de lípidos o grasas peroxidadas en exceso. ¿Listo? Que nuevamente afecta a los receptores de colecistoquinina y secretina, anulando pues el estímulo para la secreción de jugo pancreático, determinando como resultado final una atrofia pancreática. Ahora bien, algo que sí tiene que ver con nutrición es esto de aquí, el saco vitelino. Miren ustedes, tenemos aquí un pollito de un día de edad y esto que vemos aquí sería el saco vitelino, lo que previamente en el huevo se llama yema. ¿Sí? ¿Cuál será la función del saco vitelino? No sé si lo saben. La fuente primordial, principal del saco vitelino es ser fuente de inmunidad materna. ¿Sí? Las aves no son mamíferos. Por lo tanto, su fuente de inmunidad materna está en el vitelo. Y este vitelo pues tiene que absorberse a través de la membrana vitelina por vía portal, no por sistema digestivo. A pesar de que aparentemente tiene una conexión con el divertículo de Meckel a partir del intestino, la absorción del saco vitelino no es por vía digestiva, es por vía portal. ¿Sí? Y resulta que los primeros 3 días puede ser responsable de cierto porcentaje de energía y de lípidos requeridos, pero la clave es aquí que el saco vitelino sea fuente de inmunidad materna, fuente de inmunoglobulinas de su madre. Cualquier situación que afecte el consumo voluntario de alimento en etapas iniciales va a afectar la absorción del saco vitelino, al grado de que cuando podemos ver que el saco vitelino no fue absorbido, por ejemplo, esto es una fotografía de un pollo, creo que de 35 días de edad aproximadamente. ¿Ya? Y lo que observamos aquí es un saco vitelino residual, que no hubo una adecuada absorción de ese saco vitelino. ¿Sí? Quiere decir que algo pasó en primera semana. ¿Ya? Acá tenemos otra fotografía en donde miren ustedes cómo. A menor tamaño del saco vitelino, como vemos acá arriba, significa que hay una mayor absorción del contenido del saco vitelino. En contraparte, ¿qué pasó con el largo de ese intestino? Y miren acá estos sacovitelinos más grandes y miren cuál es el largo del intestino.
Por lo tanto, esto tiene que ver con consumo también. Si no hay un consumo adecuado de alimento en etapas iniciales, en edades iniciales, ¿sí? No hay una adecuada absorción de sacovitelino, pero también no existe un adecuado desarrollo del sistema digestivo, particularmente del intestino. ¿Listo? Esto trata de explicar misma situación de hace un momento o de la diapositiva anterior. No tiene que ver con nutrición, pero sí es importante que lo sepan hasta que lo aprendan. ¿De qué manera se hace el sexado de los pollos de engorde a nivel de incubadora? Primero tiene que haber un gen ligado al sexo. No es que todas las líneas genéticas comerciales son autosexables, es decir, que se pueden separar machos de hembras al momento del nacimiento. En la mayoría de los casos, este gen ligado al sexo refiere a velocidad de emplume, en donde la hembra se caracteriza por ser de emplume rápido y el macho de emplume lento. En el caso de la hembra, por ser de emplume rápido, las plumas primarias, lo que vemos aquí con las letras A, son más largas que las secundarias. Aquí lo vemos más claro. Miren, primaria, perdón, primaria, secundaria, primaria, secundaria, primaria, secundaria, primaria, secundaria, primaria y secundaria. Miren, se forma claramente un zigzag en donde las primarias son más largas que las secundarias. Esto sería la hembra porque es de emplume rápido. Y aquí a su derecha, machos. No hay mayor diferenciación entre las primarias y las secundarias. No se forma ese zigzag claro que se puede observar en el caso de la hembra. Y esto es el sexado por velocidad de emplume. ¿Listo? Acá teníamos otra fotografía de unos pollos un poco más grandes, ¿sí? Muy claro, miren la hembra, y acá el macho, miren cómo se ve. Otra fotografía a nivel de incubadora, ¿sí? Bien. Y para el caso de las pollitas de reposición, porque aquí lo que me interesa son las hembras, los machos pues, tienen que ser descartados, ¿sí? En lo que son las, los machos, podemos observar que el gen ligado al sexo determina una leve pigmentación a nivel de sus cabezas. Mientras que en el caso de las hembras hay una pigmentación más acentuada en sus cabezas, como también en el resto del cuerpo, en las demás plumas. Entonces, esta sería una manera de sexar las gallinas de postura del tipo semiligeras. Muy brevemente, el cuadro de síndrome ascítico, llamado también síndrome de hipertensión pulmonar. Van a ver esto en la parte de patología aviar definitivamente, pero lo que quiero que se lleven del síndrome ascítico es que su etiología es cualquier factor que predisponga hipoxia. Hipoxia entiéndase como la caída de oxígeno a nivel tisular. ¿Listo? Hay reportes ya de hace un montón de años atrás, ¿sí? Y resulta que un causal de hipoxia puede ser mala ventilación. Otro causal de hipoxia, altitudes elevadas. No se trata de que, por ejemplo, en Cuenca, que estamos a 2.600 metros, 2.500 metros sobre el nivel del mar, hay menos oxígeno que en Guayaquil, que está al nivel del mar. No. Aquí la variación más importante es por la biodisponibilidad de oxígeno, en donde esa biodisponibilidad es menor en altitudes elevadas que
al nivel del mar o en altitudes más bajas. ¿Listo? Esto es lo que quiero que se lleven de la parte de síndrome de hipertensión pulmonar. ¿Cómo se ve esto en fotografías? Contenido de líquido a nivel de cavidad celómica. Recuerden que no se habla de cavidad abdominal en el caso de las aves. Diferente manera de verlo. ¿Listo? Y básicamente esta hipertrofia, este cuadro responde a una hipertrofia cardíaca derecha. Miren los corazones normales cómo se ven y miren cómo se ve la hipertrofia cardíaca derecha. Súper, súper claro. Y si hiciéramos un corte sagital, muchísimo más claro aún. ¿Listo? Bien. Otro cuadro también que preocupa mucho a la industria avícola son estas miopatías, miopatías de músculo en pollos de engorde. Y al hablar de miopatías mencionamos los siguientes cuatro: woody breast o pechuga de madera, white stripping o estrías blancas superficiales, el spaghetti meat o carne en tallarín y el deep pectoral myopathy o miopatía del pectoral profundo, también llamado como músculo verde. ¿Listo? Al respecto no se tiene causales muy claros, como también dentro de un mismo lote de gallinas reproductoras de las madres de pollos de engorde pueden haber lotes que sean más o menos susceptibles a estos distintos tipos de miopatía. ¿Sí? Pero ¿en qué consisten estas miopatías? En fotografía. Miren el pechuga de madera, miren las estrías, ¿sí? Estas líneas blancas que vemos en pantalla, que les estoy resaltando aquí con la lupa. ¿Sí? Y miren aquí el spaghetti meat o la carne en tallarín. ¿Sí? Como que tallarín tal cual. ¿Listo? De estos dos cuadros que vemos en pantalla, white stripping, estrías, perdón, white stripping, estrías, wooden breast, pechuga de madera, y el spaghetti meat o carne en espagueti o en tallarín, listo. De estas tres no hay ningún compromiso sobre la calidad nutricional o la calidad microbiológica del producto. Puede haber ciertos cambios sobre la textura de, particularmente de la pechuga cuando estamos comiéndola, pero más allá de que nos vaya a enfermar, no existen complicaciones al respecto que puedan comprometer la inocuidad del producto. ¿Listo? Quedan a continuación varias fotografías de esto. Hay diferentes scores o niveles de gravedad. ¿Listo? ¿Sí? Y quiero mencionarles este de aquí, miopatía del pectoral profundo. Miren ustedes. La pechuga, cuando está completa, se ve, cuando está íntegra, se ve normal. No hay ninguna complicación que diga, mira, esta pechuga está en mal estado y demás. Cuando llegamos a casa y abrimos esa pechuga, ¡pum!, nos podemos encontrar con algo así. Color verde, color oscuro, color negruzco, ya los colores van a variar un poco ahí. En este caso, pues sí es algo desagradable para el consumidor y lamentablemente sí es un problema súper crítico a nivel de la industria avícola local porque su incidencia reportada puede estar entre el 1, 2, hasta el 5, hasta el 10%. Y lamentablemente, para desventaja de la industria avícola, no es un cuadro de diagnóstico cuando el pollo está vivo. Tengo que faenar ese pollo y tengo que abrir la pechuga para identificar esta miopatía del pectoral profundo. ¿Cuál sería el causal aquí? Pues como bien lo explicamos en principio, la selección genética se ha orientado en pollos más grandes, pero también en pechugas más grandes. Por lo tanto, por el hecho de tener pechugas más grandes, va a comprometerse la circulación sanguínea al nivel del pectoral profundo, dejando sin circulación o con menor flujo de sangre, lo que puede comprometer este pectoral profundo, determinando inconvenientes o estos inconvenientes que estamos viendo en pantalla. ¿Listo? Bien, sin más que poder revisar por ahora, les agradezco su atención. Si no pueden cometer un error,
pues no pueden lograr nada. Y no se olviden, la carne de pollo o la producción avícola no usa hormonas. Mucho ojo con eso. Gracias por su atención.